Bueno, muy buen día. Nosotros somos Andrés Uribe, mi compañero, y yo, Juan David Fandiño. El día de hoy venimos a presentar lo que es el trabajo final de macroeconomía de negocios internacionales en la Universidad del Bosque. Eh, Vamos a presentar este video, entonces Andrés, por favor, puedes continuar con las diapositivas. Listo, el tema que vamos a hablar el día de hoy es principalmente la inflación, la depreciación y la perspectiva del entorno económico global en los siguientes aspectos que se ven en pantalla. Entonces vamos a iniciar hablando primeramente sobre el entorno macroeconómico global en estos aspectos. Entonces, listo, puedes seguir a la siguiente. Entonces, para empezar, vamos a hablar de cuál es la tendencia ahora en el mundo, pues hoy en día. Vamos a ver primero, yo quisiera hablar de los países emergentes, los diferentes países emergentes que hay en el mundo. Se habla de que se están creciendo en este momento de una manera sostenible. Otro aspecto, podemos ver que países como China e India en este momento están teniendo un crecimiento muy importante y ocupando un papel muy importante en el mundo. Si miramos históricamente, anteriormente ellos eran los que manejaban la mayor parte de la economía mundial, la mayor parte de la producción en el mundo, lo que con el transcurrir del tiempo eso ya no fue así. Sin embargo, los índices marcan que esto puede volver a ser así con el paso del tiempo. Otro tema a hablar importante que quisiera tocar son las BRICS, el grupo de BRICS, que son una coalición de diferentes y los principales países emergentes en el mundo. Podemos ver que se encuentran países como Brasil, Sudáfrica, India, China, Rusia, y también están tratando de integrarse México y Corea del Sur. ¿Por qué hablo de estos? Porque ellos representan para el mundo unos datos acá que les voy a presentar que representan el 26% de la superficie de terreno mundial, el 42% de la población, el 20% del PIB, además de tener el 50% de la contribución del crecimiento global y el 13% del comercio en el mundo. ¿Por qué es importante todo esto? Porque ellos tienen la capacidad por estos, lo que representan, de negociar más fácilmente con países desarrollados o países, como le dicen, del primer mundo, además de tener un fondo monetario de 50 millones de dólares con el que crearon un banco de desarrollo. Bueno, vamos a hablar del entorno económico, entonces existen algunos elementos e índices con el que podemos analizar todos estos datos y determinar en qué estado se encuentra un país o en general el mundo. Algunos de estos elementos son el PIB, el PNB, el índice cambiario y la paridad del poder adquisitivo. Eh, Toco estos temas. El PIB es uno de los principales indicadores en el mundo que nos permite saber cómo se encuentra cada país. Esta se define como todo lo que un país produce en su territorio nacional, no importa que hayan inversiones extranjeras, lo que un país produce dentro del país, eh, de lo que se mide alrededor de un año, a comparación de el Producto Nacional Bruto, que es solamente en el país. eh, y además contando lo que el país trabaja en otros países. Todos estos elementos son tomados en cuenta para determinar cómo está un país. Aquí podemos ver en pantalla un anexo que pusimos que es la Big Max Index. Esto es para poder determinar, es un tipo de ejercicio, análisis que se hizo mundialmente, en el que se escogió la Big Mac, ya que es pues, el producto más comprado en el mundo. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque para pues, percibir o medir la paridad del poder adquisitivo PPA, entonces se mira cómo es la diferencia del precio de cada hamburguesa, depende del país. Podemos ver cómo en un país es mucho más económico adquirirla, a como en otros es mucho más costoso. Otros de los índices que nosotros podemos pues, analizar son indicadores de salud, indicadores sociales, indicadores económicos, económicos como les acabo de mencionar, pero esto define también cómo se encuentra un país. ¿Qué sucede con todo esto? El índice de desarrollo humano pensamos que es muy importante, ya que estas características también definen cómo está la economía de un país. ¿Qué define el desarrollo humano? Son ámbitos más sociales, médicos o clínicos,
y que más o menos esto define a países que es más difícil desarrollarse como lo que son África, que tienen pocos índices en estos aspectos que acabo de mencionar, a comparación de Estados Unidos, Canadá y Chile, que están en un constante crecimiento e índice de desarrollo alto. Bueno, en este caso vamos a hablar del papel de las políticas monetarias, fiscales y cambiarias. En cuanto a la política monetaria, como lo dice en la diapositiva, su principal objetivo es mantener una tasa de inflación baja y estable. Con esto se busca alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del empleo. Bueno, ya de esta forma, la política monetaria cumple con el mandato, digamos, por ejemplo, en Colombia, que está, por así decirlo, como aliada o está ligada a la Constitución, y entonces esta vela por mantener el poder adquisitivo del peso y contribuir a mejorar el bienestar de la población. Un ejemplo en Colombia es como para lograr los objetivos de esta, el Banco de la República sigue un esquema de inflación con un régimen de tipo cambiario y bueno, bajo este esquema, las acciones de esta política están encaminadas a que la inflación futura se sitúe en la meta de fijada en el horizonte de la política. En cuanto a la política cambiaria, esta, su principal objetivo se centra en la estabilidad de la moneda nacional en relación a otras divisas del mundo. Es decir, que pues básicamente son un conjunto de decisiones que se llevarán a cabo para controlar el valor de la moneda local, como ya lo había dicho, en relación a monedas extranjeras. Bueno, como podemos ver acá, se divide en tres, en fija, flexible y de bandas. La fija es un sistema de valor en que la moneda está sujeta en su cambio a otros valores de transferencia, donde el patrón oro es una política cambiaria fija. En la flexible, el valor de la moneda se ajusta por el valor del mercado. Esto quiere decir que la intervención estatal no se presenta o no lo hace o lo hace en una medida menor a la fija. De bandas, esta básicamente se toma como referencia dos divisas cuando el valor de una de ellas disminuye o cuando aumenta, se dice que la tasa de cambio pues aumenta o disminuye, como ya lo había dicho. En cuanto a las políticas fiscales, esta básicamente se centra en la administración y los recursos del Estado. Básicamente, esta puede influir mediante varias variables, como los ingresos que bueno, recoge el Estado, como por ejemplo los impuestos, el gasto público que se realiza y ya básicamente. Eh, Juan ¿Listo? David. Ahora un tema a hablar es la coyuntura económica actual nacional. Podemos saber que, como les mencioné anteriormente, existe el PIB y podemos ver que, digamos, en diferentes países a veces el crecimiento no es muy alto. Sin embargo, son países que están mejor que los países de Latinoamérica. ¿Por qué sucede esto? Porque países como Alemania ya tuvieron como su desarrollo y por eso mismo ya ahorita pueden, pues, como subir nomás ese poco porcentaje, pero ya están desarrollados. Hay países como de Latinoamérica, como en este caso es Colombia, que ahí están atrasados en muchas cosas que son importantes para el desarrollo de un país, como lo son la infraestructura y, muy importante, como mencioné antes, el tema de la salud y temas sociales. Entonces, para hablar de la coyuntura en Colombia, vamos a hablar, investigamos sobre una investigación que hizo el DANE. Nosotros vamos a hablar sobre esto, ya que hablan primeramente sobre un tema que es la pandemia, ya que sabemos que Colombia ahorita y bueno, todo el mundo está pasando por pues levantarse después de esta caída que tuvimos económicamente y en otros aspectos. Entonces, según la encuesta de la que estaba mencionando, fue la población, escogida la población joven, entre los 18 y 21 años, de los cuales
pues se tocó el tema de la democracia. ¿Por qué se toca este tema y por qué es tan importante la opinión de ellos? Resulta que fue unos resultados, se podría decir que desfavorables, ya que las personas no, pues demostraron que no confiaban en la democracia acá en país. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que automáticamente esa no confianza en esto genera que se sabe que hay corrupción, que ellos tienen índices de que algo está mal y no está funcionando de la mejor manera. Y eso genera que haya deterioro de confianza. ¿Qué pasa? Necesitamos que en el país se ha evidenciado que trabajar en equipo, que los emprendimientos e inversiones de otros países y eso son clave para levantar el país y es lo que ayudó al país en los últimos años. Sin embargo, el trabajo en equipo se ha ido disminuyendo porcentualmente en el país y es por eso mismo que es un punto importante la capacidad productiva que tenemos nosotros. Para eso es muy importante los puntos anteriores que vemos y por eso podemos saber que la confianza para el desarrollo de una economía en el país, en las personas y tengan esa capacidad de emprender, de buscar soluciones y trabajar en equipo, de crear empresas y estas llevarlas al extranjero y también de las personas puedan tener esa capacidad de estudio para llegar a hacer esto, es muy importante y esa es la realidad que está pasando en Colombia, por lo cual también se ven afectados por los temas importantes que se dan en el país, como lo son la inflación. Bueno, en cuanto a las implicaciones para los negocios o empresas, tenemos que tener en cuenta estos factores que son fundamentales, que pues como ya lo habíamos dicho, y el tema que se está tratando es la inflación, pero en este caso para las empresas, el volumen de ventas es un factor primordial, ya que si una empresa quiere seguir manteniendo el volumen de ventas, sí, el volumen de ventas que siempre que está habituado a tener, debe subir los precios por la inflación y pues no hay duda que puede que los beneficios para la empresa sean mayores, que la gente pues al comienzo se acostumbre, por así decirlo, y, y no le importe gastar un poco más, pero con el tiempo el volumen de ventas va a empezar a disminuir, dado que el poder adquisitivo de las personas pues es menor, entonces no pueden seguir comprando de la misma cantidad. También el bajo consumo, como ya lo habíamos dicho anteriormente, pues que los ciudadanos básicamente no pueden tener el mismo nivel de gasto y pues reducen el consumo de bienes y servicios, pero en este caso que no son primordiales, que vienen a ser, eh, de una necesidad menor, eh, y no muestran y no, y no una necesidad primaria. Bueno, en cuanto al poder adquisitivo, pues como ya lo habíamos dicho, pues está más mermado. Entonces es básicamente que los ciudadanos tienen menos ingresos y tienen que hacer frente a sus necesidades con este. Bueno, en cuanto al tema de proveedores, las empresas o los negocios dependen de proveedores y siempre que la inflación está disparada, los precios también suben, lo que hace que el costo de las materias primas, el costo administrativo, mano de obra, etcétera, todos estos gastos salgan más costosos y la empresa se vea afectada en el momento de realizar el producto final. Bueno, muchas gracias. Y eso sería todo. Muchas gracias.